Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo podemos comunicar nuestras emociones de una manera asertiva, obteniendo así todos sus beneficios por ello. Yo soy Amparo y quédate conmigo para descubrirlo. Así que, ¡comenzamos! Para poder comenzar con una comunicación asertiva es muy importante que se base en una actitud personal positiva a la hora en que nos relacionamos con los demás, ya que sabemos que consiste en expresar nuestras opiniones y valoraciones, evitando los insultos, reproches o los enfrentamientos. Esto sería una correcta vía de comunicación asertiva. Vamos con los consejos para poder comunicarnos de manera asertiva. 1. Practica la escucha activa. Está atento a lo que te diga la otra persona. Concéntrate en comprender lo que quieres decirte y no solo en escuchar para responder y a otra cosa mariposa. Es importante que si quieres enviar un mensaje también seas capaz de escuchar para comprender. Número 2. Evita ser tajante y argumenta. Argumentar no implica que cedas o que no seas claro o que intentas justificarte. Más bien implica que practiquemos la coherencia. Número 3. No juzgues y dile adiós a las etiquetas. Reconoce que existen diferencias y no pienses que tienes la razón, porque cada persona tiene su propio criterio y no tiene que ser que lo que tú pienses sea lo más correcto. Número 4. Habla en primera persona. Cuando hablas en primera persona, reconoces que tus creencias y opiniones no son la verdad absoluta, sino que es más bien la forma en que tú interpretas tu realidad. Así das por sentado lo que dices es tu criterio y tu forma de verlo, y que no proviene de otros. Unos ejemplos para empezar a decir las cosas en primera persona según lo que queramos expresar sería: si quieres, por ejemplo, expresar lo que piensas, comienza diciendo: yo pienso, yo opino, a mí me parece, me da la impresión, mi punto de vista es, la forma en que yo lo veo, como yo lo interpreto, desde mi punto de vista es, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, etc. Si quieres expresar lo que sientes, comienza diciendo: yo siento, yo me siento, tengo la sensación, etc. Si lo que quieres pedir es algo, empieza diciendo: yo necesito, a mí me gustaría, etc. Número 5. Practica el autoconocimiento. Esto aporta seguridad en uno mismo, porque al conocer nuestra personalidad, nuestros sentimientos y todo ello repercute en la toma de responsabilidades y desafíos. Una forma de ayudarnos a conocernos un poco más es aumentando nuestro vocabulario emocional. Esto quiere decir a que nos reconozcamos y le pongamos nombre a nuestras emociones. Podemos hacer un ejercicio ahora si quieres, en una hoja o en el móvil o en el blog de notas del ordenador. Escribe todas las emociones que conozcas, un par de minutos o lo que tú quieras. Detén el vídeo para practicar esto y luego, cuando ya lo tengas, dale al play de nuevo y ya te digo algunas de las emociones que existen para complementar las que tú ya sabes y conoces. Bueno, ya me supongo que ya habrás terminado de hacer el ejercicio. Entonces, ahora lo que voy a hacer, que viene normalmente en una rueda, que se llama rueda de las emociones, y yo te las voy a dar como en una lista. Entonces, es importante conocer este detalle, porque si nos centramos en las emociones básicas, como son por ejemplo el miedo, la ira, la felicidad, no podemos ver más allá, porque al ser más específico, si no conocemos lo que sentimos, no podemos explicarnos ni buscar una solución a medida de cada emoción. Estas son, por ejemplo, si tenemos el miedo, pues pueden ser también humillado, rechazado, sumiso, inseguro, ansioso, asustado, ridiculizado, irrespetado, alineado, marginado, insignificante, inútil, inferior, insuficiente, preocupado, agobiado, espantado, aterrado. Todas estas emociones que yo os he dicho que están dentro del miedo significan lo mismo pero más específico, más esa emoción en específico, para que la podamos ir identificando a cada una. Ahora vamos a ir con la lista que está dentro de la ira. Con la ira nos podemos sentir heridos, amenazados, llenos de odio, loco, agresivo, frustrado, distante, crítico, apenado, devastado, atascado, celoso, resentido, ultrajado, furioso, rabioso, provocador,
hostil, enfurecido, irritado, introvertido, desconfiado, escéptico, sarcástico. Con el asco, disconforme, decepcionado, horrible, abstinencia, moralista, reacio, repugnante, revoltoso, asco, odioso, aversión, vacilante. Con la tristeza, culpable, abandonado, desesperado, deprimido, solo, aburrido, arrepentido, avergonzado, ignorado, vulnerable, melancólico, vacío, desamparado, aislado, apático, indiferente. Vamos a ampliar un poquito más nuestro vocabulario, pero ya de una manera más positiva. Vamos con la felicidad, que sería alegre, interesado, orgulloso, aceptado, poderoso, íntimo, optimista, pacífico, inspirado, abierto, bromista, sensible, esperanzado, cariñoso, provocativo, valiente, satisfecho, respetado, seguro, importante, curioso, entretenido, eufórico, liberado. Con la sorpresa sería sorprendido, confundido, asombrado, entusiasmado, conmocionado, abatido, desilusionado, perplejo, estupefacto, impresionado, entusiasta, enérgico. Y hay muchísimas más. Vamos ampliando un poco más nuestro vocabulario emocional. Número 6. Utiliza el lenguaje extraverbal. Nos referimos al lenguaje no verbal, al cuerpo, la cara, el tono de voz, etc. Con él puede transmitir y generar emociones muy positivas y así aumentar la comprensión. Y gracias a todo lo anterior podemos obtener un feedback positivo de nuestro interlocutor. Número 7. Mantén a raya tus emociones. No podemos evitar las emociones, lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas ante ellas. Para poder tener un poco de autocontrol emocional en momentos de angustia, algunos consejos serían: reconoce los detonadores. Nos referimos a que te analices lo que te provoca determinada emoción y así podrás estar alerta cuando aparezcan los estímulos que te hacen perder control. Otro sería: sé consciente de los cambios que experimenta tu cuerpo. Nos referimos a que tienes que reconocer cómo se comporta tu cuerpo antes de que vayas a explotar, ya que mucho de lo que sientes es una respuesta fisiológica ya aprendida. Otro: trata de mantener tu mente clara, intenta estar en calma, ya que así puedes controlar mejor tu memoria operativa. De lo contrario, lo que sucede es que cuando estás en un lugar de urgencia o estrés, estás en modo de autodefensa y se concentra tu mente en sobrevivir. Desarrolla inteligencia emocional. Esto consiste en dosificar las emociones que te están perturbando para poderles prestar atención y así poder pensar con más claridad. Número 8. Sé empático. Si te pones en el lugar del otro, la comunicación suele ser más fácil, amigable y respetuosa. Eso sí, tienes que ser capaz de entender la situación y los sentimientos que está viviendo la otra persona. Aunque puede parecer fácil, es una capacidad que se puede fomentar. Dar para recibir. Para poder fomentarla tenemos que tener en cuenta antes las características de una persona empática, que son la sensibilidad y sentir lo que otro siente. Les gusta escuchar, no son extremistas, son respetuosos y tolerantes y creen en la bondad de las personas. Entienden la comunicación no verbal, entienden que cada persona es diferente. Ahora vamos a ver cómo podemos fomentar la empatía. Para ello tenemos que desarrollar la escucha activa, que es la que hemos visto antes, para que veáis lo importante que es escuchar, que está en casi todos los lados. Vive sin prejuicio. Las personas empáticas son tolerantes, respetuosos y no juzgan a los demás. Esto significa que aunque no estés de acuerdo con las decisiones de los demás, tomas distancia e intentas entenderlas, aunque tú lo hubieses hecho de otra forma. Sigue pautas saludables. Muestra interés por lo que te cuentan y también fíjate en su lenguaje no verbal. Entiéndete a ti mismo. Ya sabes, para ser empático con los demás tenemos que ser lo primero con nosotros mismos. Comprendernos y entendernos en nuestros sentimientos y nuestras acciones. Número 9. Sé adecuado. Tenemos que saber ser y estar. Nos referimos, por ejemplo, a saber ser, la empatía, que es característico de su personalidad. Y no es ser gracioso, más bien nos referimos a la afinidad, a la espontaneidad, a la amabilidad, a tener tacto, prudencia, discreción y el saber estar, que implica la educación
y la cortesía. La educación viene dada de las costumbres de uso común para convivir con nuestro entorno, por ejemplo, en la forma de vestir, la forma de expresarnos, las pautas de comportamiento en el trabajo, con la familia, etc. Y la cortesía es un comportamiento humano de buenas costumbres y depende pues de cada cultura, ya que en algunos sitios puede ser normal una cosa y en otra cultura puede ser una grosería o extraño. Si queremos viajar, es bueno que lo primero que hagamos antes de ir a ese país es que nos informemos qué costumbres tienen, cuáles son sus tradiciones y por supuesto luego lo importante es de disfrutar de todas las culturas y comidas y disfrutarlo y pasarlo estupendamente. Número 10. Trabaja tu autoestima. Esta es la base para poder trabajar nuestra comunicación asertiva. Os dejo por aquí arriba en mi canal vídeo sobre la autoestima. Entonces, gracias a tener autoestima, le quitamos peso a ser rechazado, a mejorar la ansiedad y a expresar nuestras opiniones y por supuesto empiezas a confiar mucho más en ti y a preguntar si no entiendes algo. Y el bonus es consejos para que podamos hacer peticiones y también otros consejos para saber decir no de una manera asertiva. Va muy de la mano de todo lo que hemos estado hablando antes. Lo primero es conocer qué tipo de peticiones existen. Y están pedir favores, realizar peticiones para hacer algo divertido, agradable o laborales. O por ejemplo también puede ser para pedir un cambio de comportamiento o conducta a la persona o saber criticar más bien de forma apropiada. Podemos fallar a la hora de pedir peticiones porque lo podemos hacer de forma poco agradable o incluso exigente o manipulativo o agresivo. Por ejemplo, déjame tu coche. Si no haces esto, no eres un buen amigo. Ventajas de saber pedir peticiones. Una de las ventajas sería aumentar la posibilidad de recibir ayuda de los demás. Solemos sentirnos bien cuando otros nos ayudan. Conseguimos lo que necesitamos de forma correcta sin tener que ser pesados o groseros. Al realizar peticiones los demás sabrán cuáles son nuestras necesidades y podrán ayudarnos si quieren, claro, y así sentirse útiles. Podemos llevar a evitar sentirnos mal o frustrados ya que hemos sido capaces de realizar todas las actividades que dependían de los demás. Consejos para pedir los favores. Lo primero es ser amable, por supuesto. Número 2. Los demás no saben, ni tienen por qué saber lo que queremos, así que mejor deja de suponer y sé claro y directo. Número 3. Explica las razones por las que necesitas el favor. Número 5. Evitar ser pesados. Número 6. Utilizar estrategias asertivas usando nuestro lenguaje corporal, con nuestro cuerpo, la cara, el tono de voz, etc. Número 7. Si al final no quieren hacernos el favor, podemos comenzar a buscar otras alternativas y evitar enfadarnos. Número 8. Realizar la petición del favor mucho antes del día que lo necesitemos. Por ejemplo, si necesito un coche para una cita médica, por ejemplo, el día 6, antes de desesperarnos, porque lo empiezo a buscar el día anterior y me puedo poner más nerviosa y no dar pie con bola, pues entonces, por ejemplo, lo puedo pedir 2 semanas antes o una semana antes para así yo sentirme más tranquila y tener tiempo si en el caso de tener otras alternativas para poder ir a mi cita médica. Número 9. Evitar amenazar, los enfados y la culpa del otro, ya que todo el mundo tiene derecho a decir no. Es muy importante saber decir no, sin sentirnos nosotros culpables, porque mira, tú puedes sentirte mal, porque tienes que hacer cosas que a lo mejor no querrías hacer. Entonces empiezas a sentir que no tienes el control de tu vida, porque son los demás los que están decidiendo por nosotros, porque saben que a todos le vamos a decir que sí, por el simple hecho de que nos dé miedo el rechazo de la otra persona o porque se vaya a enfadar. Pero es que es muy importante que no nos dejemos manipular por los demás, que si no quieres hacer algo, que lo digas. Di no, sin culpa, sin malestar, porque estás en tu derecho, al igual que los demás, a decir que no. Como hemos dicho antes, al conocer nuestros límites sabemos lo que sí y lo que no. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de decir que no? Al decir no, empezamos a dejar claro cuál es nuestra postura y nuestros límites.
Y también nos permite tomar el mando de nuestra vida y empezar, por ejemplo, a tomar nuestras propias decisiones. Evitamos que los demás nos manipulen y se aprovechen de nosotros. Y nos sentimos muy a gusto con nosotros mismos, porque no sentimos esa obligación de hacer algo que no queremos o no se nos apetece simplemente. Y haciendo esto, nos autoafirmamos y nos sentimos más independientes. Y cuando ya has dicho no a una petición, esas personas evitarán en un futuro volvernos a pedir esa misma petición, ya que saben que podemos decir no nuevamente. Y los consejos para decir no serían: lo primero es que tienes derecho a decir no. Cuando te pidan lo que sea, no te vayas a poner a pensar en ese momento lo que tienes que hacer de comer o cuánta plancha tienes. Ponle atención a lo que te están pidiendo. Toda tu atención. Y es importante que expliques por qué no puedes hacer el favor, en el caso de que no puedas, para que la otra persona lo entienda. Y si ya no lo entiende o no quiere entenderlo, evita poner excusas o justificaciones, ya que es problema de la otra persona. Es importante ser amables. Tenemos que hacerle ver que sabemos la importancia del favor, pero debemos mantenernos firmes en nuestra decisión. Por ejemplo, puedes sugerirle otra idea. Lo siento, no puedo llevarte al aeropuerto porque tengo médico, pero si te interesa, he encontrado estos horarios del autobús que te llevan directamente allí.